Bienvenido y bienvenida al séptimo Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Paz. Te saludamos desde el Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación Infantil, INLAF, un programa con mirada de niños, niñas y adolescentes para la creación de la cultura del buen trato desde el ejercicio de la participación infantil y comunitaria, el cual se encuentra ubicado y se lleva a cabo en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura en Cáceres, España. INLAF nace como una necesidad social y también amparado por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia. A través de este programa se evidencia científicamente que la puesta en práctica de actividades promotoras de buen trato y participación mejoran la convivencia escolar y social. En un mundo donde la voz de los más pequeños a menudo no es escuchada, consideramos fundamental contar con la colaboración de profesionales y académicos cuya experiencia y conocimiento puedan enriquecer nuestro enfoque y hacer un aporte significativo. Haz la diferencia y sé parte de INLAF. Deseamos que disfrutes del séptimo Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Paz. Es precisamente la educación socioemocional y el diálogo intercultural como bases para el buen trato. Voy a compartir mi pantalla un momento. Bueno, creo que ahí están observando mi presentación. Gracias. Entonces, el tema de conversación que quiero compartir con ustedes hoy está relacionado con la educación socioemocional, base para el diálogo intercultural y el buen trato, especialmente en contextos escolares diversos en la ciudad de Bogotá, pero pues plenamente convencida de que en todos los escenarios mundiales es importante establecer esta relación. Soy maestra de un colegio en Bogotá, un colegio público, y soy estudiante de la Universidad de San Buenaventura en el doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona. ¿Por qué es importante conversar en estos escenarios sobre la educación socioemocional y sobre los escenarios interculturales? La escuela hoy en día, la escuela que niños y adultos vivimos, tiene unas características muy importantes. La primera de ellas es que son comunidades diversas. Encontramos muchos niños y jóvenes que vienen de diferentes lugares del mundo, diferentes comunidades étnicas, culturales, sociales, y esto hace pues que necesitemos pensar en entornos más inclusivos. Permítanme un segundo porque creo que no se está compartiendo bien. A ver qué ocurre acá. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo. ¿Qué más ocurre entonces en los espacios escolares en Bogotá, Colombia? Pues es necesario pensar en que existen unas barreras que son como unas problemáticas importantes de aprendizaje que tienen que ver con que no se está teniendo en cuenta que hay muchos niños diferentes en los salones de clase y eso puede generar dificultades para que ellos y ellas aprendan. Además, porque necesitamos pensar en cómo la condición de los seres humanos y las personas se vuelve muy importante otra vez en los contextos escolares, donde ahora las relaciones se dan por todos los entornos digitales, por todo lo que tiene que ver con redes, con internet y pues a veces nos desconectamos de la relación con los demás. Pero además porque necesitamos revisar todo lo que tiene que ver con las prácticas de inclusión y convivencia que nos permitan volver a tener una convivencia pacífica y armónica entre todos los que hacemos parte de las instituciones escolares. ¿Cuál es la propuesta y a qué queremos apuntarle un poco? Entonces, estamos pensando en la educación socioemocional. ¿Y qué es la educación socioemocional? Educación porque nos permite comprender que se puede aprender, que todos podemos aprender sobre las emociones y sobre cómo gestionarlas. Y hay un autor que ha trabajado bastante este tema y él dice que es un proceso educativo continuo y permanente y que ese proceso lo que hace es potenciar el desarrollo emocional porque es muy importante para poder aprender. Las personas que tienen un desarrollo emocional adecuado pueden aprender de mejor manera y van a funcionar mucho mejor en sus contextos.
¿Qué es lo que busca la educación socioemocional? Busca que las personas, los niños y los jóvenes tengan muchas herramientas para afrontar todas las dificultades que tienen en su vida cotidiana. Y además, al final, nos va a permitir aumentar el bienestar de las personas, que sean muy felices y tengan éxito en todos los escenarios donde se desenvuelven, siendo ya adultos. ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales que las personas deberíamos desarrollar y que en la escuela deberíamos trabajar? Está la empatía, y la empatía es la habilidad que nos permite comprender la necesidad que el otro tiene. Está la autoconciencia, que es la que me permite identificar mis propias emociones y reconocerlas para gestionarlas. Viene la autorregulación, que tiene que ver con la gestión de mis emociones, cómo las tramito y cómo interactúo con ellas. Está la escucha activa, que tiene que ver con ese prestar atención aquí y ahora cuando otra persona me está hablando. Viene la asertividad, que tiene que ver con la comunicación, cuando yo me relaciono con otro y cómo soy respetuoso y claro con esa persona que me escucha, para hacerle entender que le estoy escuchando, que para mí es importante lo que dice y que nos podemos comunicar. Y la toma de perspectiva, que me permite valorar la diferencia y entender que hay otros puntos de vista, otras formas de entender la realidad y el mundo. Estas son las habilidades que serían importantes trabajar en contextos diversos, donde todos somos tan distintos. ¿Cuáles son los beneficios que nos trae precisamente la educación socioemocional en los contextos escolares? Primero, pues que mejora el rendimiento académico, y eso es un elemento importante para todos los que hacemos parte de la escuela, maestros, niños, directivos. Pero además, porque nos trae un bienestar, el estar bien en todos los sentidos, social y emocionalmente también. Nos ayuda a mejorar nuestra motivación y nuestra seguridad, nos permite sentirnos más seguros, más confiados, nos ayuda a disminuir los niveles de estrés y de ansiedad, y nos permite fortalecer la relación con los otros, mejorarla. Y finalmente, ¿esto qué hace? Que la escuela se transforme y que se vuelva una escuela de muchas disciplinas, que se vuelva una escuela de la experiencia y una escuela que le permite a las emociones estar allí presentes. ¿Qué ocurre con la ciudad de Bogotá? La ciudad de Bogotá es una ciudad intercultural, porque esta ciudad recibe a muchos habitantes de otras regiones del país. Entonces tiene población indígena, población afrocolombiana, tiene raizales, tiene gitanos, palenqueros, y hay cerca de 90.000 personas de grupos étnicos reconocidos, y pues somos 8 millones de habitantes. Esto significa que Bogotá es una ciudad diversa. Ahora, ¿qué ocurre en el diálogo intercultural? ¿Por qué hablamos de interculturalidad? La interculturalidad es la que le permite a los sujetos y a las comunidades relacionarse de manera equitativa y armónica entre sí. Solo el diálogo intercultural, de la comprensión profunda de los intereses de las personas con distintos bagajes culturales, nos va a permitir crear nuevos materiales para una sociedad justa, de buen trato y de una convivencia pacífica. ¿Qué nos pide el diálogo intercultural, o qué necesitamos? Primero, que nos entendamos como iguales y allí podamos conversar sobre nuestros saberes y nuestras perspectivas, pero también validar el territorio del otro. ¿Quién es el otro? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su historia? Está el reconocimiento de su forma de ver el mundo, ¿sí? Porque existen, ¿no?, diversas formas de comprender la realidad, pero además nos permite una comunicación sustentada no en la imposición, en que yo tengo la única verdad, sino que todos podemos tener puntos de vista válidos, y eso me permite nuevas oportunidades de conocer al que está conmigo. Ahora, dentro de toda esta perspectiva del diálogo intercultural, empezamos a establecer una relación. ¿Qué tiene que ver la educación socioemocional, la interculturalidad, y esto por qué ocasiona o nos va a generar un buen trato? Entonces, la educación socioemocional me va a entregar todas esas herramientas que son fundamentales para poder reconocerme y reconocer al otro en la diferencia, darle un valor importante a ese niño, a esa niña, a ese joven que es distinto a mí, con una historia y un territorio diferente.
El diálogo intercultural me va a permitir comprender y valorar la diversidad, ese diferente que me enriquece y hace que yo pues aprenda mucho más del mundo. Estos dos elementos van a generar ambientes escolares de buen trato, en el que todos vamos a sentir que participamos de manera real y efectiva y se van a convertir en escenarios escolares inclusivos. Cerrando entonces, lo que esperamos con esta reflexión es que finalmente la educación socioemocional pueda contribuir al reconocimiento de los otros que son distintos a mí, que tienen una historia, que tienen un territorio distinto y que son muy valiosos en mi existencia. También es necesario visibilizar las Oye, prácticas un sociales momento, por favor. adecuadas, es decir, cómo las personas construyen sobre sus emociones en diferentes lugares y escenarios. La integración de la educación social Oye, cultural ayuda a te fortalecer quedan toda 5 minutos. la ciudadana, a que construyamos un tejido social más respetuoso donde la dignidad de la persona sea lo más importante. Y el buen trato es el camino, siempre será el mejor camino para alcanzar el bienestar personal y social en todos los contextos diversos. Entonces, la escuela, las escuelas del mundo en Colombia, en Bogotá, en España, requieren y son escenarios vitales de transformación para un entorno más inclusivo, donde todos podamos sentirnos parte de, democrático y que genere una transformación social. Así, la escuela es el mejor lugar para facilitar por excelencia el encuentro con los otros y poder vivir unas comunidades empáticas, respetuosas y con buen trato. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que dijiste. Me parece importante sobre esas habilidades que toca desarrollar para lo de socioemocional, que es incluir a esas demás personas. Eso es importante porque no es que Colombia sean los únicos, sino que en todo el mundo hay diferentes personas. Eso me pareció interesante. Gracias. Hola, muy buenos días o tardes a todos. Mi nombre es Germán Celis. Soy colombiano y, y ahora vamos con la participación de niños y adolescentes en Gira con la Infancia 2025. Para ello, invitamos al Colegio Pinar del Prado, Colombia, que va a tener 10 minutos. ¿Sabías que aquí en Barranquilla existe un lugar llamado la Plaza de la Paz? Sí, es un lugar especial donde muchas veces se habla y se trabaja por la paz. Por eso hoy estamos aquí. Queremos compartir con niños, niñas y adolescentes de todo el mundo cómo podemos construir paz desde nuestras escuelas. Educar para la paz no es solo evitar problemas, es aprender a escucharnos, a respetarnos y a resolver problemas dialogando. La UNESCO dice, la paz empieza en la mente, por eso debemos cuidar cómo pensamos y actuamos. La paz se aprende y se practica. En nuestro colegio formamos estudiantes que actúen con respeto, responsabilidad y compromiso hacia los demás, siempre en espacios seguros. La escuela es uno de los lugares donde pasamos más tiempo juntos. Y si no hay paz, no podemos aprender tranquilos. Según la UNICEF, cuando un niño está en un entorno seguro, aprende mejor. Por eso es importante cuidarnos entre todos. Día a día acompañamos a nuestros estudiantes para que aprendan a dialogar y a resolver sus conflictos sin lastimarse. A veces ocurren pequeñas cosas, burlas, peleas, extensión, y eso también afecta. La UNESCO dice que la violencia viene por detalles así.
Importante es reconocerlo y cambiar. Para vivir en paz necesitamos empatía, autocontrol, buena comunicación y trabajo en equipo. Estas habilidades nos ayudan a entender nuestras emociones y también la de los demás. Cuando los niños reconocen sus emociones, pueden tomar mejores decisiones y construir relaciones saludables. En nuestro colegio aprendemos preguntando, pensando y actuando. El IB dice que la indagación es asking, thinking and doing. Pensemos antes de actuar para resolver mejor los conflictos. Como personero elegido por los estudiantes, sé más que ninguno que en nuestro colegio se trabaja todos los días en la paz. ¿Cómo trabajamos en la paz? Hacemos círculo de confianza, trabajo en equipo y reflexionamos todos juntos. ¿Quién está para ayudarnos en esos momentos? La red de apoyo. ¿Quién está conformada por la red de apoyo? En la rectora, la coordinadora y la consejera y nuestra psicóloga, que siempre están todos para ayudarnos. Queremos más espacios de escucha entre estudiantes, juegos cooperativos, talleres sobre emociones y campañas contra el bullying. Los expertos dicen que cuando los estudiantes participan en la convivencia, los resultados son más reales y duraderos. La paz no es solo trabajo de adultos, los niños también la podemos construir con pequeñas acciones, como ayudar, incluir y pedir perdón. Queremos incluir la paz en nuestra vida diaria, porque la paz no es solo un destino, es un camino que caminamos juntos. ¡Educamos para la paz! Pues después de algunos impedimentos, y siendo este el primero de todos los seminarios, rogamos que las personas que sean panelistas se le ha enviado la invitación porque han accedido a través del link de invitado. Por favor, aceptar la invitación que se os ha hecho, porque ascendiendo como panelista ya estáis. Ascendiendo como panelista podéis usar la cámara y el micrófono. Insisto, se os ha invitado tanto a Carlos Saldaña como al Colegio Pinar del Prado para que ascendáis a panelistas. Por favor, aceptar, y una vez dentro ya podéis encender la cámara y utilizar el micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias, Colegio Pinar del Prado. Me pareció muy interesante su video. Me gustó mucho su expresión oral, todo. Su pensamiento, su forma de pensar me asombró, me impresionó. Y ojalá que sigan así. Sí, moderadores, un momentito, que Pinar del Prado, este es el vídeo de presentación, tienen que participar ellos, pero a ver si consiguen entrar. Insisto, Pinar del Prado, tenéis que aceptar la invitación que os estoy haciendo para ascender a panelista. Si no estáis en panelista, no podéis, estáis ya en panelista, ¿y qué sucede? A ver. ¿Qué? ¿Que no podéis encender la...? Sí, ya veo que tenéis la mano levantada, pero ¿no podéis hablar, Pinar del Prado? Solicitar para reactivar. Le tenéis que dar vosotros al Carlos, por favor. Tú puedes conectar el... A ti sí te escucha, ¿verdad? ¿Lo me escucha? Sí, ¿no? Eso es. Bien, bueno, Colegio Pinar del Prado, es un problema que tenéis vosotros con el sonido. Nosotros no podemos hacer nada, así que por favor, solucionarlo. Y chicos moderadores, por favor, darle la entrada al siguiente grupo de gira con la infancia, que es el plantel Ignacio Ramírez. Muchas gracias.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días, congresistas. Somos el plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria en el Estado de México, el país México, y adelante van los jóvenes. Muy buenos días y tardes. Nosotros somos Finanzas Futuras, del plantel Ignacio Ramírez Calzada. No me veo. Es, nuestro equipo está conformado por su servidora, Eliana Orel, Camila Corel, Max Mejía, Alejandra Mendoza, María Belén. Claudia Marcela, María Fernanda Jaramillo, Genaro Villarreal Cuadros, Axel David. y nosotros vamos a presentar sobre la importancia de la educación financiera. Los jóvenes hoy heredamos un mundo endeudado, pero con más herramientas que nunca para cambiarlo. El fin de este proyecto es tratar de concientizar a las autoridades locales, Un momento, no nacionales. se está compartiendo, disculpad, no se está compartiendo la presentación. Es el documento el que tenéis. Ya po- compartid de nuevo la presentación, por favor. Ahora, gracias. Internacionales y a los jóvenes, que la falta de educación financiera en la población juvenil es un serio problema para los mismos a futuro, ya que la ausencia de este conocimiento puede generar endeudamiento desde jóvenes, mayor vulnerabilidad ante las crisis, dificultad para emprender un negocio, entre otros problemas de los cuales estaremos hablando a continuación. A continuación se presentarán las estadísticas de las primeras preguntas que realizamos en nuestra encuesta. Esto lo hicimos con la finalidad de conocer diversos aspectos sobre la educación financiera en los estudiantes. En esta misma respondieron 76 personas de entre 15 a 18 años, estudiantes de nuestra preparatoria. Con ello podemos visualizar fácilmente la relación que han tenido los estudiantes con alguna educación financiera y también podemos visualizar las diversas experiencias que han tenido estos jóvenes, como podrían ser quedarse sin dinero o tener métodos de organización para sus gastos. A continuación, mi compañero Max. Buenos días. Nosotros realizamos una pequeña encuesta hacia los compañeros de nuestro medio plantel. En esta pequeña encuesta, lo que preguntamos es que si alguna vez nos hemos quedado sin dinero por no planear nuestros gastos. Y creo que es la mayoría, el porcentaje el cual ha hecho malos gastos y se ha quedado sin este dinero, ya que no tenemos un acercamiento con alguien o con nuestros mismos padres para saber cómo administrar nuestro dinero, ahorrar o invertir. En la segunda podemos ver la pregunta que si tenemos algún método para controlar los gastos que realizan. Y por el mismo lado de que nosotros no tenemos a alguien que nos acompañe o nos enseñe a cómo administrar, ahorrar nuestro dinero, precisamente por eso no tenemos un método para realizarlo, como bien lo muestra en el porcentaje de nuestra encuesta. A continuación, mi compañera Alejandra. Buenos días, mi nombre es Alejandra y les vengo a enseñar lo que son las siguientes dos preguntas, en el cual nos damos cuenta que la mitad de nosotros optamos por invertir nuestro dinero, la otra mitad opta por invertir su dinero en algo que sea necesario y el final opta por invertir su dinero en algo sumamente innecesario. La siguiente pregunta es, ¿piensas que la escuela te enseña en la administración de tu dinero día en día? La mitad de nosotros respondimos que no. La otra mitad
respondió que aún no lo sabe y el final de nosotros respondió que sí. A continuación, mi compañera Belén. Bueno, mi nombre es Belén y a continuación presentaré las siguientes dos gráficas. La siguiente gráfica se realizó con la finalidad de poder concientizar y saber un poco más sobre cómo piensan los jóvenes. La primera pregunta fue si mañana recibieran tal cantidad de dinero, ¿qué harían con ellos? La mayoría de los jóvenes tienen ciertas formas de pensar en las cuales al parecer hay una gran variedad. En esas tres opciones se puede ver que la mayoría de los jóvenes piensa en invertir, es decir, que está pensando en un futuro y que a largo plazo les podría servir nuestra propuesta. La siguiente gráfica habla sobre si se siente que la escuela maneja el dinero con el día a día, si nos enseña a poder manejarlo para un futuro y la mayoría dice que no, ya que para muchos de nosotros, de los jóvenes, todo lo que nos enseñan en la escuela no nos es de ayuda para un futuro financiero. También en la siguiente gráfica se hizo con la finalidad de poder identificar a qué personas les gustaría invertir para generar unos ingresos a futuro. Como se puede ver, la mayoría dijo que sí, que es de su agrado y que les puede ayudar justamente para un futuro. En la siguiente gráfica se puede reflejar que hay una gran variedad de opiniones, ya que algunos, hablan sobre la prioridad y la forma en cómo manejan el dinero. Y justamente ese tipo de respuestas es la que nos está motivando a hacer este tipo de propuestas, ya que con nuestras propuestas queremos generar una mayor cantidad de sí al momento de proponer una educación financiera. Les quedan 3 minutos. A continuación, mi compañera Claudia. Buenos días. Bueno, gracias a la aplicación de esta encuesta, podemos observar que la mayoría de personas encuestadas expresan relevancia por una educación financiera o han tenido un acercamiento a la misma, dándonos a entender que es necesario aplicar estos conocimientos en las instituciones educativas de nivel medio superior. A continuación, mi compañera Fernanda presentará principales necesidades financieras. Buenos días, voy a presentarles acerca de las principales necesidades financieras de los jóvenes. Las principales necesidades serán aprender a manejar los ingresos aunque sean muy pequeños, ya que esto puede hacer de que los jóvenes no hagan una mala inversión en algún término que no puede llegar a ser correcto en un determinado tiempo, se puede decir, y saber invertir y no ahorrar. Ahorrar es para iniciar algo muy correcto, pero luego invertir hacemos que nuestro dinero trabaje por nosotros. Entender los créditos y evitar deudas malas. Entender los créditos, los intereses de lo que hemos llegado a pedir, evitar deudas malas para que no terminemos endeudados en algún futuro y emprender con un propósito, ya sean negocios sostenibles, digitales o sociales. A continuación, mi compañero Genaro. Buenos días a todos. Nuestro compromiso para finalizar es implementar un sistema, un programa adecuado que incluya sobre la educación financiera en nuestras escuelas y sobre todo que esto se parta desde la secundaria. Que en la actualidad no contamos con esta preparación necesaria. Además, buscamos que las personas encuestadas, que participen, impartamos este conocimiento, las personas que tengan a partir un conocimiento básico para que nosotros podamos aprender sobre ellos. A continuación, mi compañero Axel. Buenos días. Hoy estoy aquí como un estudiante más, como alguien que igual que miles de adolescentes en este país y en todo el mundo, empezamos a sentir el poder
y empezamos a sentir que no sabemos cómo utilizar bien el dinero para invertirlo, para ahorrarlo, no sabemos cómo utilizarlo correctamente y no porque no queramos, sino porque no se nos ha dado las herramientas correctas en las escuelas, no se nos ha enseñado correctamente cómo se utiliza. Denos la educación y nosotros ponemos el esfuerzo. Ese es nuestro compromiso y ese es el futuro que estamos listos para construir. Gracias por escuchar nuestra voz, gracias por creer en lo que podemos llegar a ser y este es solo el comienzo para nuestro fin futuro. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Fue excelente. Hablaron muy bien, su expresión oral me pareció perfecta. Me pareció bien cómo hablaron de las finanzas, porque a veces sí uno se equivoca, mayormente ustedes y los adultos, con los gastos del dinero. Y bueno, yo creo que le podemos dar ahora de nuevo la palabra al Colegio Pinar del Prado, que ya han solucionado el asunto técnico. Anteriormente vimos el vídeo de presentación. Bueno, muy buenos días, Antonio. Muchísimas gracias. Otra vez aquí desde Colombia. Mi nombre es Zulma Roballo, rectora del Colegio Pinar del Prado, y nos acompaña hoy también nuestro consejero estudiantil, Leonardo Ballestas. Bueno, nuestros estudiantes van a hacer una pequeña intervención sobre cómo ellos viven la paz desde su escuela y pues les vamos a dar la palabra a ellos porque realmente son los que se han venido preparando haciendo esta presentación para el día de hoy. Nuestra escuela propende por la paz en todos sus escenarios, con escenarios seguros y con una red de apoyo que está conformada por nosotros los docentes para apoyarlos a ellos en todas las situaciones que se presentan en el día de hoy. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, por esta oportunidad pues, que desde aquí, desde esta localidad, le podamos aportar a este tema tan interesante y tan importante que permea pues, todas las edades y todos los países, como es la paz. Entonces aquí tenemos a los verdaderos protagonistas. Iniciamos con Salomón Ortega, quien va a hablar. Ahí lo ven y lo escuchan. Si hay algún problema con el audio, por favor, nos lo hacen saber. Buenos días, mi nombre es Salomón y hoy les voy a decir qué es educar para la paz. Educar para la paz no significa solamente evitar peleas o castigos, significa aprender a relacionarnos mejor, escuchando, respetando y resolviendo los conflictos con diálogo. La UNESCO dice que las guerras nacen en la mente de los hombres y es allí donde deben construirse los baluartes de la paz. Esto nos recuerda que la paz empieza en nuestras ideas, en la forma en que pensamos y sentimos sobre los demás. Mucho gusto. Yo soy Abril y estoy estudiando. Y les vamos a hablar de por qué es importante la paz en nuestras escuelas. La escuela es uno de los lugares donde pasamos más tiempo juntos. Por eso, si no hay paz, no podemos aprender bien ni sentirnos seguros. Según UNICEF, cuando los estudiantes están en entornos escolares seguros y respetuosos, su aprendizaje mejora, se sienten más motivados y participan más. Por eso, educar para la paz es algo esencial dentro de cualquier institución. Hola, mi nombre es Sofía Balbuena. Mi nombre es Mariela Das. Y hoy le voy a decir lo que hemos vivido en el colegio. La exclusión, discusiones o falta de escucha. No siempre nos damos cuenta, pero estas acciones afectan cómo nos sentimos. La UNESCO explica que la violencia en la escuela puede empezar con actitudes pequeñas, que si no atienden, crecen. Lo importante es reconocerlas y asumir que todos podamos cambiar si actuamos de forma consciente. Habilidades que construyen paz. Para construir paz necesitamos desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación asertiva, el autocontrol emocional y la colaboración. Estas habilidades hacen parte de lo que CASEL llama las competencias socioemocionales. CASEL es la organización internacional que trabaja
sobre aprendizaje socioemocional, donde somos capaces de entender nuestras emociones y la de los demás. Es más fácil convivir en armonía. Hola, soy Amelia Flores y la indagación también construye paz. El programa el programa de la escuela primaria, la indagación, que es una forma de aprender que nos invita a pensar, preguntar y dialogar. El IB dice que la indagación es el proceso de la indagación es asking, thinking and doing, o sea, preguntar, pensar y actuar. Y si aprendemos así, resolvemos mejor los conflictos con argumentos, con reflexión y con acciones responsables. Hola, soy Joel y como personero sé más que ninguno que en nuestro colegio trabajamos todos los días en La Paz. Trabajamos en La Paz haciendo círculos de confianza, trabajo en equipo y reflexiones. Todo eso está escrito en el manual de convivencia que siempre está para ayudarnos. También nos ayudan la red de apoyo que está conformada por los consejeros, la rectora, la coordinadora y la psicóloga. Siempre están todos para ayudarnos. Hola, buenas, soy Isabel Cárdenas y estas son las acciones que proponemos para mejorar. Como queremos que la paz sea parte de nuestra vida diaria, proponemos estas nuevas ideas. Más espacios de escucha estudiantil, talleres sobre emociones, campañas contra el bullying, juegos cooperativos en los recreos y acompañamiento entre cursos. Investigadores de la Universidad de Stanford dicen que cuando los estudiantes participan activamente en la construcción de la convivencia, los resultados son más sostenibles y reales. Hola, muy buenas. Yo soy Cristian y hoy les vengo a presentar. La paz no es solo trabajo adulto. Los niños también podemos ayudar con pequeñas acciones, como escuchar, incluir y pedir perdón. Porque queremos incluir la paz en nuestra vida diaria, porque la paz no es solo un destino, es el camino que elegimos caminar juntos. Bueno, entonces les dejamos esta semillita de paz que tanto necesita el mundo, porque la paz se aprende y se practica día a día. Y nuestro mundo, la realidad histórica del mundo de hoy, necesita más acciones de paz y debemos hacerlas mancomunadamente, la escuela y la familia. Nuevamente, gracias por la invitación. Como dice Misurma, un abrazo desde acá, de esta región, que día a día apoyamos a nuestros estudiantes para que aprendan a dialogar, a solucionar sus conflictos de manera cordial, sin lastimarse, siempre en pro de construir y de no afectar a los demás. Les mandamos un abrazo. Gracias, nos vemos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por su participación. Buenos días o buenas tardes, me presento, mi nombre es Andrés Felipe Salinas, tengo 11 años, soy colombiano y hago parte del semillero de investigación La Lupita del Sí. Y yo voy a presentarles nuestro tercer momento, que serían las comunicaciones libres. Vamos con la primera, que se titula Artes para la Paz, Educación y Formación Artística, Derechos Culturales y Transformación Social en la Infancia y la Adolescencia en Colombia, por Fabián Sánchez Molina y Angélica Francisca Escobar.
Yo hasta descargar el Symfony. Tienen 6 minutos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me, ¿me escuchas bien? Sí, se le oye. Bueno, mil gracias por el espacio, por la invitación. Mi nombre es Angélica Frasica, investigadora y hago parte del equipo pedagógico del Viceministerio de las Artes. El doctor Fabián Sánchez no puede acompañarnos hoy, pero estamos acá en este espacio para socializar este proceso de educación, información artística y cultural, Artes para la Paz, en este espacio tan importante. Voy a permitirme iniciar compartiendo un video. Voy a cerrar por acá. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí. Perfecto. Entonces compartir el video y ya continúo. Disculpa, es que no se te escucha. ¿No se escucha? Que cuando se comparte hay que compartir también el sonido. ¿En dónde será? Yo le doy compartir acá pantalla. Cuando se pone compartir, aparece a la derecha compartir sonido. No sé si lo verás. No, no me da la opción. Cuando se le da a compartir en la flecha verde, aparece a la derecha opciones para compartir y aparece uno que compartir sonido. Tiene que darle a esa casilla. Solo me da la opción de compartir la pantalla. ¿Ves mi pantalla que solo me da esta opción? Sí, pero puede compartir la video. Localice, cuando le da a compartir a la flecha verde, localice el archivo donde tiene el vídeo. Lo doble clic. Antes sí se veía el vídeo, lo que no se escuchaba el sonido. Sí, tengo presente que Zoom da esa opción, pero acá en este no me lo deja. Bueno, pues podemos hacer algo si lo desea. Puede continuar con la exposición y cuando finalice envíe el vídeo por correo electrónico y desde aquí lo compartimos. Es una opción que le damos. Perfecto. Perfecto. Así es. ¿Ves mi pantalla? Sí. Bueno, entonces esta intervención en el marco del 7º Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia examina la relación entre la infancia, adolescencia y educación artística en Colombia con énfasis en un programa Artes para la Paz que lidera el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En términos de política pública, Colombia cuenta pues desde la Constitución del 91 con un artículo donde menciona que la educación artística es fundamental para el desarrollo integral de todas las personas y los ciudadanos en Colombia. Tenemos la Ley General de Educación, donde también menciona que la educación artística es fundamental como un área del currículo, y tenemos la Ley 397 del 97 del Ministerio de las Culturas, donde también pues se promueve la educación artística para promover la identidad cultural y la participación ciudadana. Según el DANE, el 31% de los habitantes en Colombia son niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y pues desde allí es que se fortalecen las acciones de educación y formación artística en el marco de estas políticas públicas. Contamos con, digamos que un marco nacional de cualificaciones, una estructuración del Sistema Nacional de Educación y Formación Artística en articulación con otros ministerios
como el Ministerio de Educación, del Trabajo, Mintix, de Ciencia y Tecnología, por supuesto, movilizados desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Adicionalmente, nuestro Plan Nacional de Desarrollo contempla la educación y formación artística como parte y eje fundamental para la transformación de las realidades en Colombia en perspectiva de paz. Y adicionalmente se han constituido plataformas de formación continua, se han firmado declaratorias a nivel regional iberoamericano para pues, mostrar y comprobar que el compromiso y las apuestas desde el Ministerio de las Culturas en términos de educación artística pues, son eje fundamental para el Ministerio de las Culturas. Acá podemos ver las relaciones, digamos, que se tejen entre los diferentes actores del sistema de educación y formación artística. Aquí confluyen, por supuesto, las gobernaciones, las alcaldías, los establecimientos educativos, los colegios, las casas de cultura, las academias, las organizaciones comunitarias de base, en términos de esta articulación entre el sector cultural y de educación. Llegando así a Artes para la Paz, que es un programa que fortalece las prácticas y expresiones artísticas y pensamientos en perspectiva de paz, que llega a todos, digamos que los territorios del nivel nacional en articulación con el Ministerio de Educación Nacional para llevar formación artística a los establecimientos educativos y para, a través de organizaciones de base, movilizar procesos artísticos en todo el país. ¿Qué es Artes para la Paz? Un programa nacional liderado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes junto al Ministerio de Educación, con un presupuesto significativo de cerca de 300.000 millones de pesos anuales, con una presencia de educación y formación artística en espacios formales e informales. Llega a los 32 departamentos del país y casi pues al 70% de municipios. Estamos en 1 de cada 3 municipios del país y casi 3.000 colegios públicos del país. Se fortalecen 500 organizaciones de base, se entregan materiales de dotación y formación y por supuesto acá la alianza con el Ministerio de Educación Nacional permite que nuevas plazas docentes se abran en articulación. Es así que Artes para la Paz pues se consolida en perspectiva de garantía de derechos culturales como ese reconocimiento y acceso a la educación y formación artística, en articulación con el Ministerio de Educación, permite descentralizar los procesos de educación artística llegando a zonas rurales, a comunidades étnicas, penitenciarias, y este valor simbólico, estético y material de la educación y la formación artística llega, pues digamos que a todas las personas a lo largo de la vida, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero también llega a otros, digamos que adultos mayores, a sabedores, que pues permiten esa, digamos que esa apuesta del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y para cerrar el espacio, pues mencionar que en términos de política pública, Colombia cuenta con unos instrumentos de política que velan porque el derecho cultural llegue a todas las personas del país. Sin embargo, hay un importante reto por fortalecer estas acciones de política pública en alianza con los diferentes actores del país para poder generar mayor acceso, para disminuir las violencias y que efectivamente el programa Artes para la Paz, que tiene como eje fundamental pedagógico elementos psicosociales, elementos de territorio, escucha del contexto y en articulación con comunidades indígenas, con organizaciones de base, pues efectivamente se pueda garantizar esta sostenibilidad. Ha sido una apuesta significativa, importante, desde el Ministerio de las Culturas, que garantizan pues, el acceso a la educación y la formación artística a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y por aquí dejaría la intervención para entonces poder compartirles el video por correo para que lo podamos mostrar. Muchísimas gracias. Sí, bueno, podéis dar paso a la siguiente comunicante, que esto se va a compartir al final.
Bueno, entonces seguimos con nuestra siguiente comunicación libre, que sería Buzón Migrante. La participación de niñas, niños y adolescentes en la construcción de paz y el combate a la xenofobia en México. Por Alma Anaid Bustón Hernández, del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades UAMX de Cátedras Comerciales. Muchas gracias, buen día, buena tarde a todas y a todos. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí. ¿Se puede ver en pantalla? Perfecto. Bueno, pues como ya lo comentaban, esta ponencia lleva como nombre Buzón Migrante, participación de niñas, niños y adolescentes en la construcción de paz y en el combate a la xenofobia en México. Para dar como un conocimiento, un marco general de qué está pasando en México con la migración, se puede decir que México es un territorio donde convergen o se encuentran muchos tipos de migración, migración de tránsito, migración de destino, incluso hay muchas personas mexicanas que están saliendo del país también. Entonces, en los últimos 5 años ha aumentado en gran medida el número de personas migrantes que están llegando a nuestro país, de países de Centroamérica, de Sudamérica, incluso del continente africano. Entonces, esta llegada de personas extranjeras puede producir en las y los mexicanos pues una reacción positiva o negativa, pero en el caso de que sea una reacción negativa hay personas que pues excluyen a las personas migrantes y las agreden de muchas maneras, ¿no? Pensando un poco en esta situación que se da respecto a la migración, yo tenía 2 preguntas, ¿no? Que es, ¿qué se puede hacer desde el esfuerzo individual, ¿no? Para minorar este clima hostil al que se enfrentan las personas migrantes? Y pensaba también cómo podemos combatir la xenofobia. Bueno, y esta iniciativa entonces surge, que es la de Buzón Migrante. Eso a partir de entender que pues, las niñas, niños y adolescentes tienen el carácter de actores sociales, es decir, son protagonistas, ¿no? Dentro de entornos políticos también. Para revertir la xenofobia, entendemos que es necesario promover la tolerancia, la hospitalidad y dar información sobre cuáles son las dificultades, los riesgos que viven las personas en situación de migración. Y también entendemos a partir de lo que nos dice la CEPAL que la educación básica es un espacio clave para ir revirtiendo, ¿no? Y desarmando esos discursos o esas actitudes xenófobas, ¿no? Ahora, para hablar un poco de cómo se hizo esta estrategia, bueno, se partió de una metodología de investigación acción participativa. Se trabajó con 28 estudiantes de primaria entre los 8 y los 10 años de edad y con 32 estudiantes de bachillerato que iban de los 16 a los 18 años. Después de esto, las y los estudiantes escribieron cartas y postales que iban a dirigir a niñas, niños y adolescentes en situación migratoria. Y después se entregó esta correspondencia del buzón migrante en 2 albergues, uno ubicado en Ciudad de México y otro en el estado de Veracruz. Ahora, ¿cómo se hizo esta estrategia? Bueno, se partió de un diagnóstico participativo para recoger las percepciones de las niñas, de los niños, de qué es lo que piensan de la migración, ¿no? Con qué asocian este fenómeno. Y después se proyectó un video didáctico que se realizó con este fin. Después hizo una charla sobre migración, se diseñó la estrategia y se elaboraron los materiales. Aquí tengo algunas fotos, bueno, cuidando la identidad de las y los participantes. Y aquí tenemos también algunas de las postales que ellos hicieron, algunas de las cartitas. Aquí, por ejemplo, ellos y ellas dibujaban o coloreaban estos animales que son también animales migratorios, como el cangrejo, la salamandra. Algunos hicieron tarjetas postales de Navidad. Y los adolescentes principalmente son los que escribieron cartas, ¿no? Aquí comparto 2 breves extractos de estas cartas que realizaron las y los estudiantes de bachillerato. Voy a leerlos brevemente. Dice, bueno, no sé quién leerá esta carta, puede ser una niña o un niño, pero quien la lea, antes que nada lo saludo y le mando un abrazo de mi parte. Entiendo sus sentimientos. Sé que no es fácil estar en la situación como la que están pasando. No sé por lo que has pasado, pero deseo de todo corazón que logres tus metas. Deseo que logres salir de tus temores y seas una persona que cuando salga de donde te encuentres, ayudes a personas que pasan por tu situación.
Acá tengo otro extracto de una carta que dice: te deseo muchas cosas buenas, deseo que seas feliz, que en algún momento puedas lograr todo lo que tienes en mente, que puedas estar con tu familia disfrutando y que también no te desesperes, porque todo va a pasar y solo será un momento más. Deseo que platiques con Dios, que te va a ayudar para sobresalir. Estas cartas pueden evidenciar cómo es fácil que los niños y las niñas empaticen con personas que están en alguna problemática social. Entonces, es necesario propiciar como esa empatía, ese intercambio, ¿no? En mis conclusiones aquí pongo que, bueno, las y los estudiantes poseen esto que mencionaba, ¿no? Esta disposición para la empatía y para sensibilizarse ante problemáticas que resultan incluso muy complejas como lo es la migración, ¿no? También que existe una capacidad transformadora en esta participación de las infancias y las adolescencias en temas sociales y políticos. Ellos son actores clave para la construcción de la cultura de paz. Considero yo que es vital promover y propiciar espacios para que esta población pueda ejercer su libre expresión, sus inquietudes y para que puedan ser escuchados. Finalmente, bueno, cierro con que se considera aquí que erradicar la xenofobia en México no es una tarea fácil, ¿no? Es algo muy complejo porque requiere que a un nivel estructural empecemos a desarmar como ciertos discursos que vienen de estructuras políticas, sociales, económicas, ¿no? Que sostienen y legitiman la xenofobia. Entonces, desde un esfuerzo individual puede ser un poco abrumador. Sin embargo, se considera aquí que los esfuerzos que hacen las y los docentes, los padres y madres de familia, los miembros de la sociedad son valiosos en sí mismos y a veces puede que no tengamos tan presente de qué manera pueden impactar, ¿no? A veces es el impacto que pueden generar en las niñas y en los niños, aunque sea una actividad pequeña, puede impactar significativamente en sus trayectorias de vida, ¿no? Y también en la desactivación de estos discursos de xenofobia. Bueno, por mi parte creo que sería todo. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Me pareció muy interesante lo que dijiste, en especial cuando los niños de la escuela escribieron cartas a esos niños migrantes de la Ciudad de México. A continuación pasamos con nuestra tercera comunicación libre, que sería Círculos Restaurativos, un proyecto interdisciplinar para la mejora del clima de aula en la educación primaria. Por Ana Fernández Carneiro, José Antonio Silva Pinto, de la Escuela de Magisterio CEU de Vigo, y Yaisa Taboada Iglesias y Suada Reguera López de la Osa, de la Universidad de Vigo. Hola, Tienen buenas 6 tardes. minutos. Muchas gracias. ¿Me escucháis bien y veis la presentación? Sí te escuchamos muy bien, pero no se te ve la presentación. A ver. ¿Ahora? Listo, ya. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes. Antes de comenzar, queremos agradecer a la organización del Congreso la oportunidad que nos ha dado al tener la oportunidad de presentar nuestra comunicación ante un colectivo tan importante, niños, niñas y adolescentes del Colegio Pinar del Prado de Colombia y el plantel Ignacio Ramírez Calzada de México. Para nosotros, tanto como docentes y investigadores, nuestro trabajo no tendría sentido sin este colectivo. Si por alguien y para alguien está hecho, es para vosotros. Así que muchas gracias a todas las personas que nos estáis escuchando. Yo soy Ana Fernández Carneiro y voy a presentar un proyecto interdisciplinar diseñado para mejorar el clima del aula en educación primaria a través de los círculos restaurativos. Este trabajo busca ser un estudio piloto, con el que se promueven aprendizajes significativos, integrando el desarrollo académico, social y emocional. Parte de la base de que la escuela no es solo un sitio donde vamos a adquirir conocimientos, sino que también podemos construir valores y desarrollar competencias para la convivencia y la participación. Así, se propone un trabajo interdisciplinar en las áreas de lengua castellana, ciencias naturales y educación física, donde el juego es una herramienta pedagógica y el aprendizaje cooperativo es la metodología principal que vamos a seguir durante todas las sesiones. El olimpismo lo utilizamos como un hilo conductor, vinculado a valores como la tolerancia o la solidaridad.
Y después tenemos los círculos restaurativos, que es el centro de nuestra investigación. Está demostrado que ayuda a promover la empatía, la corresponsabilidad, la comunicación asertiva, la participación, la escucha activa y la integración de todos los que participamos en él. Y además previene el acoso escolar. En este contexto, el aula favorece la resolución pacífica de conflictos y la adquisición de habilidades prosociales, aspectos que impactan directamente en el clima del aula y en la motivación de los alumnos. Para ello, propusimos como objetivo principal diseñar y evaluar un proyecto interdisciplinar para mejorar el aprendizaje y el clima del aula en educación primaria a través de los círculos restaurativos y las actividades colaborativas. Para poder conseguirlo, establecimos como objetivos específicos analizar la influencia de los valores olímpicos en el clima del aula mediante actividades cooperativas y círculos restaurativos, fomentar la expresión oral y escrita mediante dinámicas gamificadas e interdisciplinares, desarrollar capacidades físicas como la coordinación, el equilibrio y la agilidad a través de juegos cooperativos en educación física y facilitar el conocimiento del sistema locomotor mediante propuestas lúdicas e interdisciplinares. Estamos ante un estudio de caso crítico que sigue una metodología de investigación-acción. La intervención fue diseñada para realizarse en quinto educación primaria con una muestra de 19 niños de 10 años, de los cuales 10 son niños y 9 son niñas. La estructura que intentamos seguir durante todas las sesiones se compone de una primera lectura, donde conocemos a diferentes deportistas olímpicos, luego realizamos juegos y actividades colaborativas e interdisciplinares, donde la carga social y la responsabilidad personal juegan un papel muy importante, ya que si no trabajamos en equipo no vamos a poder conseguir el objetivo final, tenemos que ayudarnos para poder hacerlo. Y por último, acabamos todas las sesiones con círculos restaurativos. Aprovechamos la primera sesión para tanto niños como nosotros establecer unas normas que debíamos seguir. Por ejemplo, destacar la utilización de una pelota como objeto de palabra o la posibilidad de participar al finalizar todas las intervenciones si en un primer momento no nos sentíamos preparados para ello. Las primeras sesiones utilizamos este espacio para reflexionar sobre cómo hemos trabajado en equipo, qué cosas podemos mejorar, mientras que ya cuando habíamos avanzado en la intervención, decidimos utilizarlo para reflexionar sobre temas de importancia social. Para el análisis de los datos, hicimos un análisis descriptivo de los resultados, recogidos a través del diario de campo y de las reflexiones. A continuación, realizamos una triangulación de técnicas para analizar los resultados obtenidos en cada una de las pruebas de evaluación y en los instrumentos de evaluación que hemos dicho antes. Después de analizar los resultados, pudimos observar cómo al inicio de la intervención se producían conductas de rechazo, individuales, competitivas, muchas faltas de respeto, tanto dentro del aula como fuera. Mientras que a medida que íbamos avanzando en la intervención, los círculos restaurativos ayudaron a expresar emociones, a comprender el impacto de los conflictos y poco a poco surgieron mediaciones espontáneas entre ellos. Durante las actividades colaborativas empezó a haber más empatía, más actitud colaborativa, sentimiento de pertenencia del grupo, una mayor implicación y cohesión de todos los miembros del equipo. El trabajo de los valores olímpicos mostró una clara comprensión de valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia. Y todo esto ayudó a mejorar los resultados académicos en todas las áreas. Por lo tanto, podemos concluir que la propuesta demostró ser eficaz para integrar dimensiones cognitivas, motrices y socioemocionales, promoviendo una educación más inclusiva, motivadora y significativa. Esta intervención contribuyó a mejorar el clima del aula y avanzar en los objetivos curriculares, porque cuanto mejor estaban ellos como clase, como grupo, mucho más fácil era realizar nuestra labor docente. Esta intervención interdisciplinar también ayudó y se observó una evolución hacia actitudes más respetuosas, empáticas y colaborativas. Estas dinámicas cooperativas promovieron conductas prosociales y superación conjunta de desafíos académicos y físicos. Y podemos concluir diciendo que los círculos restaurativos permitieron reducir conflictos, desarrollar habilidades emocionales y fortalecer vínculos grupales. Como futura línea de investigación, nos gustaría abrir una nueva espiral de investigación. Muchas gracias. Ampliar la muestra, las áreas interdisciplinares y los distintos niveles a los que queremos llegar. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Muchísimas gracias, me pareció muy interesante cómo hicieron
cómo los círculos restaurativos y las actividades cooperativas pueden influir tanto en el clima del aula. Seguimos con el cuarto y último momento de las comunicaciones libres, que sería construir la paz en casa, familia, derechos de la infancia y mediación intergeneracional con perspectiva de género. Sí, hola. Por Miriam. A ver si puedo. ¿Veis bien la presentación? Que no me parece a mí bien. Y le tienes que dar a presentar simplemente y ya está. Vale, yo digo, creo que está bien. Vale. ¿Ahora veis la presentación entera? Sí. Perfecto. Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo me llamo Miriam, vengo de un pueblecito cerca de Valencia, de España. Y nada, lo que primero que quería hacer también era agradecer, ¿no?, la oportunidad de estar aquí y señalar lo mucho que me ha gustado todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo lo que pasa es que os voy a hablar de otra cosa totalmente diferente. Entonces, el título es Construir la paz en casa y esto es como una pequeña parte dentro del doctorado que estoy realizando. Bien, si le das a la opción de compartir, perdón, de pantalla completa, no se verá las notas que tiene. Ay, perdona, ¿ves? Es que eso por eso preguntaba, porque mi ordenador hay veces que va bien y hay veces que no, perdonadme, ¿eh? Ahora, ¿ves? Ahora se me ha ido y ahora no me deja volver a entrar. Espera un momento. No, ¿ves? Ahora se me ha ido todo. A ver. Y ahora lo veis todo entero, ¿no? Igual. Igual, mira, Sí. aquí a la derecha, en donde se ve la diapositiva grande, encuentra como dos flechitas, pero bueno, ya las has dado y sigue. Sigue, ¿verdad? No, Le es estás que dando, no. sigue igual, déjalo entonces. Nunca, no, es que nunca lo hago así porque sé que me suele fallar. Entonces vuelvo al plan Sin problema. original. Sí. Vuelvo al plan original. A ver. Espera, que vuelva a la videollamada, si no, no me deja entrar. Que era quitarlo esto. Perdonadme, es que de verdad que el ordenador lo llevo a arreglar como 3 veces, pero no sé qué le pasa. Vale, y ahora, a ver si ahora lo vais a poder ver bien. ¿Ahora lo veis bien? Tampoco. Estaba bien antes, ¿eh? Lo habías quitado. Sí, ahorita sí está bien. Ahora la casa no se Listo, ve. ahí. Vale, ahora la casa no se ve, pero bueno, no pasa nada, eso es un mal menor. Bueno, pues eso. Lo que yo venía a hablaros hoy, ¿no? Era de la casa, ¿no? Porque la casa es donde aprendemos a querer, pero también donde aprendemos a enfadarnos, a pedir perdón, a resolver problemas, conflictos. Entonces, pues como os pongo ahí, ¿no? La familia puede ser un lugar de paz, pero también un lugar donde aprendemos desigualdades y silencios. Como os decía, esto es una pequeña parte del doctorado que estoy trabajando, entonces lo que he hecho aquí es como una revisión interdisciplinar. Yo, además de hacer el doctorado, soy maestra de infantil, de primaria de la universidad y mamá. Entonces, bueno, pues un poco de gestión de conflictos tengo que hacer. Entonces, ¿qué he hecho aquí en este estudio, ¿no? Pues buscar, sobre todo, revisar, que se habla sobre educación para la paz, pero también sobre infancia, sobre género, sobre mediación. Y a partir de ahí construir un modelo en el que se contesten todas las preguntas posibles, pero no ya solo de cómo hacemos la educación para la paz fuera de casa, sino también qué pasa en casa y cómo se construye en casa. Vale, entonces, como os decía, el cole es imprescindible, súper importante y no nos lo podemos dejar de lado, pero es verdad que la paz empieza en casa. La primera escuela que se dice es la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos tratamos en casa? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos decimos las cosas? ¿Quién hace qué cosas en casa? Todo eso
hace que nosotros y nosotras nos comportemos de una manera y de otra. Bueno, por ejemplo, ¿no? Una mini historia, os voy a contar varias, pero bueno, estamos en casa, dos hermanos están jugando con la tablet y discuten. Pueden pasar muchas cosas. La primera, están peleándose, entra la mamá, por ejemplo, y dice, vale, se acabó la tablet, estáis peleando, solo sabéis que pelearos, así que venga, castigados sin tablet, jugar a otra cosa. Esa frase es, si no vosotros y vosotras ahora me corregís, pero suele ser una frase muy normal que se habitúa a escuchar, pero yo os querría proponer otra, por ejemplo, que sería, ¿vale? Aparece la mamá cuando están discutiendo y en vez de decir paramos castigados, pues dice, vale, vamos a parar un momento. Vas a hablar tú un minuto, después vas a hablar tú otro minuto, vamos a ponerlo en común y vamos a ver qué ha pasado. Y solucionamos la situación entre todos y todas. Ese gesto es pequeño, es verdad que hay veces que el enfado, las prisas y todo no nos deja actuar como nos gustaría, pero hace que cambie todo, cambia la autoridad, cambia cómo nos cuidamos, cambia las resoluciones de los conflictos, cambia gestionar la ira, es que lo cambia absolutamente todo. ¿Vale? O otra historia que también os quería contar para reflejar. Una niña va por casa, se cae y rompe un jarrón. Podemos tomarlo como la familia tradicional de estás castigada, es que eres una torpe, no sabes cuidar las cosas, deja eso, vete a tu habitación, lo que fuera, ¿no? O también tenemos opciones de, vale, se ha roto, vamos a parar, te has hecho daño, lo primero, ¿no? ¿Cómo estás? Y a partir de ahí ya, venga, estás asustado, estás asustada porque se te ha roto el jarrón. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿estás bien? ¿Qué has sentido cuando lo has roto? ¿Crees que mamá o papá está contento por lo que ha podido pasar? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo podemos arreglar? ¿Compramos otro? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a limpiarlo. ¿No? Son diferentes formas de gestionar los conflictos en casa. Según tú los gestionas en casa, obviamente después lo vas a llevar tanto a las otras personas como a clase y a la sociedad entera. A veces los conflictos familiares se resuelven con castigos, como digo, ¿no? O con gritos, sobre todo. Pero también existe otro camino. Se llama la mediación intergeneracional, que es que es necesario cambiar todas estas herramientas. Si no cambiamos las herramientas en casa, muy difícilmente vamos a tener un impacto grande en la sociedad. En el cole, sí, porque en el cole hay otras pautas, otras reglas, otras figuras de autoridad. Pero una vez se sale del cole, es muy difícil cambiar. Entonces, otra clave del estudio también, y que donde yo me quería fiar más, ¿no? O fijar más, perdón, es en que los niños y las niñas tienen voz. O sea, no pueden ser que las figuras de autoridad que tengan en casa piensen que no tienen que ser escuchados. Entonces, son personas con derechos, tienen derecho a hacer muchas cosas, también muchas obligaciones, pero no podemos pensar que porque somos personas que tenemos más edad, tenemos más derechos que ellos. Te queda un minuto. Vale, ya casi termino. Bueno, reflejaba eso, ¿no? En el domingo. Por ejemplo, una familia tradicional es, venga, nos vamos a tal sitio, nos vamos a tal sitio. Y yo también quería proponer, pues, una familia que hace un domingo. Una persona dice, vamos al súper. Y el niño dice, "Pues, yo quiero ir al parque". Y la madre, por ejemplo, dice, o el padre o quien fuera, bueno, pues vamos a ver y hablar entre todos. O sea, no siempre tenemos que estar dirigidos por las personas mayores. ¿Vale? Y ya, para acabar, me gustaría destacar sobre todo la importancia del género en este tipo de estudios y sobre todo con la educación para la paz. No podemos estar trabajando en la educación para la paz y que luego en casa, por ejemplo, ocurra esta situación que os cuento y ya termino. La madre cocina siempre, ¿vale? Y un día el hijo le pregunta, ¿por qué siempre tú? Y ella responde, porque siempre ha sido así. Y entonces el padre se queda pensando y otra hija le dice, ¿y tú por qué no? Y dice el padre, es verdad, pues tienes razón, pues hoy cocino yo. Si esa frase no se cambia, no cambia nada. Sigue teniendo los mismos roles todo el mundo. Con la pedagogía de la paz, pues como muy bien habéis dicho, escuchar, dialogar, repartir tareas, responsabilizarse. Pero ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿O qué me gustaría que os quedarais? La paz empieza en casa, todo cuenta, pero es que todas las voces cuentan. No solo la de los padres, no solo la de las madres, sino también los niños y las niñas. Y también, como niños y niñas, creo que es necesario plantarse un poco y decir,
no me gusta que me traten mal, no me gusta que no me escuchen, así que por favor, vamos a también, ¿no? A empoderarnos, niños, niñas, y a llevar eso a casa, que también lo hacéis en el cole. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Y disculpad los problemas técnicos. Muchas gracias por tu presentación. Me pareció muy interesante tus historias y cuando hablaste sobre la mediación intergeneracional. Gracias. A continuación pasamos con nuestro cuarto momento, que sería el debate de 25 minutos. A continuación le damos la palabra al director de Gira con la Infancia, Antonio Jiménez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los chicos moderadores que lo estáis haciendo fantásticamente. Bueno, el debate de 25 minutos vamos a tener que cortarlo, vamos a dejarlo más o menos en 10 minutos, porque esta primera sesión, como cualquier evento, nos ha costado un poco ponernos al día, y por lo tanto hemos alargado el tiempo. Bien, había un vídeo de Angélica que me lo manda al correo, pero Angélica me pide que escriba el correo sobre el que me lo compartió. Así que si me envías en privado el correo, por favor, te hemos escrito al chat, ¿vale? Pon en el chat el correo del cual lo has compartido para poder descargar el vídeo. Mientras tanto, le vamos a dar paso a un miembro de la organización. Estamos aquí en el Laboratorio Internacional. Voy a mostrar un poquito quiénes estamos aquí. Este congreso tiene dos sedes. Tiene una en Bogotá, en Colombia, en la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle, donde estáis los moderadores y todo el equipo de coordinación, Joana, Sandra, Marta, bueno, muchas otras compañeras que están colaborando. Y hay otro equipo de organización aquí en España, en concreto en la Facultad de Formación del Profesor de la Universidad de Extremadura, en Cáceres, en el Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación Infantil. Bueno, pues va a participar ahora la compañera Catherine, que se va a ocupar de hacer las preguntas. Por favor, vamos a ser lo más breve posible para cumplir con esos 10 minutos que tenemos de tiempo. Bien, así que bueno, Catherine, cuando pueda, y por favor, Angélica, compárteme la dirección de correo para poder descargar tu vídeo. Gracias. Listo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Bueno, tengo aquí algunas preguntas. Voy a ir como directamente a ellos. Voy a iniciar con los niños. No sé si están por ahí los niños del Pinar. Quería conocer de las voces de ellos concretamente. Hablan de varias actividades para desarrollar habilidades socioemocionales. Yo quería escuchar cómo lo trabajan, si es dentro de las diferentes clases o si hay una clase especial para trabajar esto y cómo lo hacen. Algunos ejemplos de algunas de esas habilidades que ustedes mencionan tan interesantes. No sé si están por ahí y van a ir contestando. ¿Hago todas las preguntas o de a poco? De a poco, ¿verdad? Al final, sí. Bueno, mientras se van conectando los niños del Pinar a dar respuesta, también quería hacer preguntas a Ángela. ¿Por qué hablar de interculturalidad en Bogotá?
diste algunas pautas, pero quisiera que profundizaras en por qué hablar de interculturalidad es tan importante en estos espacios, en estos colegios de Bogotá. Eso para Ángela. Para Alma, bueno, me parece que es un trabajo súper interesante para trabajar la empatía. Dices que pues es la base básicamente de este trabajo, pero sería importante y más que tú describes unas barreras que se presentan siempre, que son familiares, que son culturales, si has pensado trabajar esto con las familias también y más escuchando pues ahorita a Miriam con su propuesta de trabajo de lo que se hace en casa, pues la pregunta para Alma es si han pensado y cómo lo harías para abordarlo ya a nivel de familias y de comunidad en general. Yo creo que sería como por ahí. Quizás para Ana. Ana, quería preguntarte que me contaras un poquito más de cómo fueron estas dinámicas de integración entre las tres áreas. Pues yo creo que como docente, soy docente y me interesaría mucho saber cómo son esas dinámicas reales en las aulas como tal. Un ejemplo de alguna actividad quizás sería interesante de escuchar. Gracias. Hola, bueno, gracias entonces por tu pregunta y la relación específica de esa categoría de interculturalidad es muy pertinente para una ciudad como Bogotá. Bogotá, pues es la capital del país y allí tenemos una migración interna importante. Es una ciudad que acoge y que recibe a muchísimas personas que provienen de otros lugares y esto hace que la ciudad se convierta en un escenario diverso y que requiere sí o sí de estrategias inclusivas, pues para fomentar el buen trato. ¿Qué permite la interculturalidad en la escuela, en entornos como los bogotanos? Permite un alto nivel de cohesión social, es un propósito mayor que la escuela pueda aportar esos niveles de cohesión social y de integración y valoración de lo distinto, favorece y permite a los niños, niñas y adolescentes aprender sobre otras culturas, otras formas de ver y estar en el mundo. También favorece pues las propuestas desde un desarrollo sostenible, en la medida en que todos pueden aportar y participar, no solamente aprendiendo desde lo cultural, sino gestionando otras formas de emprendimiento y desarrollo económico. Y por supuesto, pues promueve todo el tema de la educación inclusiva que va de la mano con la educación intercultural, que el Ministerio de Educación Nacional lo tiene en una misma propuesta porque está totalmente vinculado. Entonces, creo que esa es la mejor forma de abordar lo socioemocional y relacionarlo con los contextos interculturales en Bogotá. Gracias. No sé si están los niños del Pinar para que me puedan dar respuesta a la pregunta. Les decía que para mí sería importante conocer cuáles son las actividades concretas que trabajan, sobre todo en estas habilidades socioemocionales, si es desde los diferentes cursos o solamente lo realizan o lo realizan en una cátedra especial, en un curso en especial. Hay una pregunta para los chicos del plantel de Ignacio Ramírez Calzada, pero se han tenido que marchar porque están en plenos exámenes, así que piden disculpas y no será posible responder a la pregunta. Alma, ¿estás por ahí? Hola, sí, por aquí estoy. Sí, ¿soy yo? No te escuchamos, Alma. No te estamos ¿se me escucha? escuchando. Hola, Porque hola. tú tienes cerrado. Hola, hola. ¿Me escucha? escucharse allá. Dale ahí.
Ahí está. Ahí, ¿Hola? por favor. Ahora sí. Ah, ok. Sí, no he pensado directamente en cómo trabajar estos temas, digamos, dentro del hogar, ¿no? Como que es una dimensión que, que no tenía como pensada para esta estrategia, pero sí, escuchando ahorita lo que nos compartían las comunicaciones de otras participantes que comparten, por ejemplo, lo que se hace desde casa, creo que sería una buena opción, ¿no? Considero que ahí en casa se debe trabajar mucho el lenguaje cotidiano, ¿no? De cómo nos referimos a otras personas. Los niños están como reproduciendo, ¿no? Lo que escuchan. Fomentar también, yo creo que desde casa se puede fomentar, pues, el establecer relaciones o amistades desde la interculturalidad, ¿no? Ir ampliando nuestro círculo social y trabajar sí, en que podamos nosotros em, incluir a personas migrantes, ¿no? En nuestros círculos cotidianos, ¿no? Creo que sería como algo ideal, ¿no? Trabajar las conductas de respeto, ¿no? El lenguaje, creo que sería como lo que ahorita pienso que serían como los ejes, ¿no? Pero bueno, sería cuestión de desarrollar la estrategia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Miriam. Sí, dime. Quería preguntarte también cómo las estrategias o las actividades concretas que han trabajado con los niños, pones los ejemplos y cómo desarrollas esa actividad en el aula, cómo se va dando el trabajo en el aula para que los niños vayan aportando a estas situaciones. Supongo que habrán algunas barreras para el trabajo. ¿Cuáles son esas y cómo las vas desarrollando? Sobre todo. Para que no se les olvide que nos quedan 3 minutos de debate para que ya vayamos cerrando. Vale, gracias. Sí, bueno, en clase lo más complicado es primero establecer yo creo que las reglas básicas. Sobre todo en infantil, que es cuando la emoción más supera la actividad, va muy bien el rincón. Bueno, yo en el aula tengo un rincón que hay una oreja y una boca. Y entonces desde 3 años lo hacen y es que cuando hay algún conflicto vamos a ese rincón, uno se sienta en la boca y otro se sienta en la oreja, pero tienen algo en la mano, un peluche o una pelota pequeña o algo. Entonces, ¿por qué? Porque antes no tenían ningún objeto y daba igual que si estuvieran en la boca, por ejemplo, o en la oreja, que hablaban. Ahora con el objeto saben que solo puede hablar la persona que está que tiene el objeto en la mano. Entonces, en vez de ir yo y cuando hay una situación de conflicto, se han enfadado, se han pegado, lo que sea, ir y decirle qué tienen que hacer, pues vamos allí, nos sentamos, uno cuenta qué ha pasado, el otro cuenta qué ha pasado, y lo único que hago es escucharles y decirles, vale, ¿y qué os parecería bien? ¿Qué podríamos hacer para solucionarlo? ¿Cómo creéis que lo tendríamos que hacer mejor? Mm, Esto va de crear la conciencia, entonces, más que la maestra, el maestro, el docente es el que acaba la situación, yo lo que intento es siempre darles herramientas para que ellos sean los que busquen esa solución de manera dialógica. Ya no es tanto el proponer, sino el escuchar. Y luego, pues ya, por ejemplo, más en primaria, una de las primeras cosas que hago cuando estoy en primero, segundo, tercero, es hacer las reglas de la clase entre todos. Yo no voy con un listado de normas de clase, sino que digo, vale, el primero o el segundo día, venga, vamos a ver qué normas creéis que tenemos que tener en esta clase para que vayamos a funcionar bien. Tenemos que generar un clima que vaya a estar a gusto, entonces, venga, ir diciéndome. ¿Qué pensáis que podría ir bien en la clase para que estemos tranquilos, tranquilas y a gusto en clase para escuchar y para aprender? Y entonces ellos y ellas van diciendo una serie de cosas que parecen obvias, pero muchas veces te dicen, vale, pues si ha habido un conflicto, esas dos personas que se esperen fuera para solucionarlo entre ellos, porque si no molestan al resto. Que hay cosas que a nosotros nos parece que no tienen importancia y para esa infancia tiene mucha. Entonces, Gracias. ya no es tanto el decidir nosotros, como os digo, sino el darles la voz a ellos y a ellas para que puedan tener el rato para poder sacar decisiones. Porque si no, es solo repetir y repetir. Gracias, A ti. Miriam, por tu aporte.
Para Ana, quería ver si nos profundizabas en alguna actividad, que nos contaras alguna actividad concreta y cómo integran estas tres áreas en una sola actividad. Gracias. Normalmente nosotros lo que estuvimos haciendo fue trabajo por estaciones, entonces dividíamos a los alumnos en los grupos que normalmente estaban y cada uno tenía su juego, su actividad que tenían que hacer en grupo, como puede ser un juego de memoria donde tienen que buscar una parte del cuerpo y su nombre, o clasificación de sílabas con dados, diferentes actividades lúdicas que a ellos les atraen y si son capaces de completarla, por ejemplo, en un tiempo determinado, consiguen un sello. Si al finalizar la sesión, cada 10 minutos, por ejemplo, nos vamos cambiando el juego y al finalizar la sesión, si entre toda la clase hemos conseguido superar un número exacto de sellos, pues significa que lo hemos conseguido, que hemos trabajado en equipo, hacemos un círculo restaurativo, preguntamos cómo se han sentido escuchados, han trabajado en equipo, qué creen que pueden mejorar y poco a poco vamos viendo la evolución que tienen tanto a la hora de hablar, porque al principio no van a decir nada o muy poco, pero poco a poco van a entrar en un ambiente de confianza y se van a sentir seguros para decirle al compañero, pues mira, no me pareció muy bien esto, podemos probar esta estrategia y poco a poco son ellos mismos los que van adquiriendo los aprendizajes con los juegos, pero también se van sintiendo parte del grupo. Gracias. Vamos a entrar el vídeo de Artes para la Paz. En un país como Colombia, el cambio empieza cuando la cultura y las artes recuperan su papel central en la formación integral de todos nuestros ciudadanos. Por eso, Artes para la Paz nace como un ecosistema de formación artística y cultural que ya está transformando los modos de entendernos como país desde las distintas aristas del arte y la cultura a lo largo de todas las etapas de la vida. Este ecosistema lleva las artes en perspectiva de paz a más de 400.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 1 de cada 3 colegios del país, con presencia en 2 de cada 3 municipios. Porque en Artes para la Paz creemos que la educación artística debe ser una política pública que construya puentes donde antes hubo muros. Colombia es un país de regiones y organizaciones culturales. Por eso, desde los Centros Laboratorio Artístico Nacionales, nuestra apuesta común de formación informal, donde apoyamos a más de 500 organizaciones de base a través de las que llegamos a más de 100.000 beneficiarios en casas de la cultura, centros penitenciarios, casas de acogida y otros espacios comunitarios. Todos ellos también hacen parte esencial de esta revolución que transforma vidas, futuros y territorios, celebrando el saber local y tradicional. Con Artes para la Paz, reconocemos los procesos que históricamente hemos desarrollado en cada una de nuestras regiones. Esto ha sido un logro, una victoria de todos. Artes para la Paz es entender que en un país como Colombia, las artes, además de su función estética, tienen una función social. Artes para la Paz, más que un programa, se trata de una apuesta de país. En Artes para la Paz, la educación artística y cultural la hacemos todos. Pues Muchas gracias. Gracias por venir a esta jornada y donde esperamos que hayan aprendido en La Paz a educar. Esperamos verlos mañana. Vernos más tarde. bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias a vosotros los moderadores que lo habéis hecho fantástico en este primer seminario y bueno, mañana también nos veremos, pero nos vemos dentro de unos minutos con el segundo seminario de este 7º Congreso Internacional, 7º Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Paz. Buenas tardes. Nos vemos más tarde. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, gracias.